Con voz propia está justamente ahondando sobre la COVID-19. Nos está acompañando desde el inicio del programa el doctor Manuel Rivero Abella, que es el director provincial de salud. Estuvo aquí con nosotros la gobernadora de la provincia de Santi Espíritus y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, Teresita Romero Rodríguez. Pero volvemos con el director provincial de salud. Manuel, tenemos una pregunta en el tintero, pero me gustaría primero actualizar los datos de hoy. Es decir, la información al cierre de las 12 de la noche, hablábamos de 11 casos. Sí, bueno, correcto. ¿Cuáles son las características? Todos los datos que habitualmente se brindan alrededor de esta información oficial. Sí, bueno, después del rebrote hemos estudiado 29.955 casos. De ellos ya acumulamos 402 casos confirmados, 2 importados y 400 autóctonos. 2 fallecidos y permanecen hospitalizados 74 pacientes. Esa cantidad de casos positivos ha llevado a aperturar 3 eventos y 14 focos activos. 3 eventos más. No, 3 eventos tenemos. Ajá. Por ello. Hemos cerrado solo uno, que es el de Taxis Cuba de Trinidad, y en los últimos 15 días, y bueno, ya tenemos planificado por la fecha del último caso, en la próxima semana poder cerrar uno del municipio de aquí de Santi Espíritu, en el caso de un evento. La tasa de incidencia en los últimos 15 días, que hablé anteriormente de eso, es de 35.8. Ha venido disminuyendo, como se expresaba, hacia la semana anterior era de 45. Y por encima de la media de la provincia se encuentra el municipio cabecera con 83.3. Recuerden que esto es por cada 100.000 habitantes. Se reportan 14 altas en el día y ya acumulamos 328 pacientes recuperados, que representa el 81.5% del total de los casos. Y mantenemos 2 casos críticos y ninguno grave. En el caso de los críticos, en estos momentos son ancianos de la tercera edad, se encuentran críticos estables, pero permanecen en salas de terapia con apoyo, es decir, con toda la terapia que lleva un caso de este tipo. En el día de ayer recibimos 742 muestras de los diferentes laboratorios del país y con 11 casos positivos, es decir, 1.4% de positividad. Y van quedando al cierre de la noche 1.006 muestras en los laboratorios, que ya hoy en horario de la mañana hemos recibido un número importante, sobre todo del IPK y también de Villa Clara. De estos 11 casos del día de ayer, 10 fueron contactos de casos confirmados y uno que aún no se ha precisado la fuente de infección, pero que bueno que se continúa investigando. 7 fueron del municipio de Santi Espíritu, 3 de Cabaiguán y 1 de Trinidad. En la pesquisa en el día de ayer, que insistimos que no solamente tiene que ser por el personal de salud, sino también puede ser por los propios miembros de la comunidad, por los propios miembros de la familia, se detectaron 52 infecciones respiratorias, las cuales fueron remitidas a las consultas de policlínicos y hospitales, y bueno, que generó un número importante de sospechosos que se encuentran ingresados en el día de hoy. Los centros de aislamiento continúan siendo 44 y permanecen ingresados 1.098 personas. De ellos 74 son confirmados, 20 en Villa Clara y el resto está aquí en la provincia. 192 sospechosos y bueno, el número mayor de 834 contactos que se encuentran en los diferentes municipios de la provincia. En cuanto a las medidas generales, que siempre hablamos, bueno, las vamos a dejar para otro momento porque son importantes, pero creemos que en otro momento podemos incluso intercambiar con estas medidas que nosotros proponemos, además de la que explicó la vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial. Esa es la información oficial al cierre de la noche. 4132-2565. Yo le dejaba una pregunta en el tintero. ¿Qué protocolos se están siguiendo para las personas que regresan al país, ¿no? Sí, bueno, ya comenzaron, como bien se ha dicho, por diferentes lugares la entrada de personas a nuestro país. Control Sanitario Internacional ha logrado que a nivel de frontera, es decir, a nivel de los aeropuertos, se les realice el PCR a todo el que llega. Incluso existe un control del vuelo, en qué lugar del vuelo viene, y les voy a explicar por qué esto es importante, es decir, en qué asiento del avión, para la hora de determinar si es un contacto directo o indirecto. Esto hasta el momento ha funcionado muy bien, es un buen trabajo que hay que reconocerlo,
y en menos de 24 horas recibimos el resultado de ese PCR que se hace. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que la población conozca? Que todo ese paciente, todo ese viajero que llega a la provincia se permanezca aislado en su casa hasta que reciba el resultado de su PCR. Ahí va. ¿En qué caso se determina si se aísla esa persona o toda la familia? No, a ver, si el caso, en menos de 24 horas recibimos el PCR. Si el caso, por supuesto, resulta positivo, bueno, todos los contactos directos intradomiciliarios, si se cumplió lo que está establecido, que llegue, que se aísle, que no vaya a vecinos, todo lo que se conoce que se debe hacer, y es en lo que nosotros insistimos. ¿Por qué? Porque además muchos no tienen la conciencia de cuidar la comunidad y la familia. No son todos, tenemos que decirlo. Tenemos ejemplos muy positivos de aquí de Santi Espíritu, de un compañero que llegó y se aisló inmediatamente, y que los contactos fueron solo los intradomiciliarios, y que lo que hemos buscado y buscado solamente así queremos que lo hagan todos, que se aíslen inmediatamente, porque en primer lugar están cuidando su familia y después a la comunidad, y se está garantizando, como dije anteriormente, se está garantizando en menos de 24 horas. Por poner ese ejemplo, en 18 horas llegó el resultado del PCR. Quiere decir que esto se actúa con prontitud. Está trabajando con un sistema a nivel de país importante. Con un sistema a nivel de país. Hemos tenido casos como, por ejemplo, en Tahuasco se recibió un viajero y en el vuelo que vino existió un caso positivo. Y por eso que expliqué anteriormente, se sabe en qué lugar él venía y si es un contacto no directo del positivo. Y de acuerdo a eso es que nosotros entonces tomamos las conductas. Porque hay que definir bien el contacto. Si estamos protegidos, si no tomamos en un mismo vaso, si no manipulamos superficie y demás, pues entonces no es un contacto directo. Y así sucesivamente. A veces tenemos que ir a análisis más estratificados a la hora de saber quién es un contacto directo y quién no. Ahora, doctor, puede haber personas que se nieguen a aislarse por diferentes razones. Y una de ellas, por ejemplo, porque dicen que no tienen la confirmación de la enfermedad y que además cuando llegan al centro de aislamiento corren el riesgo de contagiarse allí con otra persona que sí lo puede tener. ¿Se dan esos casos? Sí, a ver, primero, muchas de las personas que no quieren aislarse en un primer momento, cuando ya llega el caso positivo, enseguida todo el mundo corre. Pues aquí la urgencia tiene que ser desde que se sospecha del caso y no esperar al positivo, porque se mantiene en la comunidad. Existen muchas excusas para no ingresar y nosotros las valoramos todas. Incluso hemos sido, porque tenemos la autoridad para eso, hemos sido condescendientes con algunos. Hay pacientes, por ejemplo, en estadio terminal. Hay un paciente en estadio terminal que hemos dicho, se queda el asintomático, el que va a cuidar a ese viejito que está en estadio terminal, pero el resto de la familia tienen que aislar. Y a ese entonces le hacemos al viejito, que es muy vulnerable por la patología que tiene, y a quien se queda con él le hacemos el PCR y que se mantengan ahí. Pero tienen que ser valorados por salud, tienen que ser casos excepcionales, no puede ser la regla, tiene que ser la excepción. Porque aquí, como se ha explicado por todo el mundo, la vacuna que tenemos hoy es la pesquisa y el aislamiento. Y es lo que ha demostrado que haciendo eso bien podemos frenar ahora la transmisión. Pero para despejar dudas de que pueda tener alguien y que por, lógicamente sea una preocupación, ¿quiénes, ya usted aclaró quiénes son los que van a los centros de aislamiento? Ahora, una vez que están en los centros de aislamiento, ¿cómo se evitan esos riesgos dentro de las instituciones? Sí, esa era la otra pregunta que no terminé de contestar. Dentro de los centros de aislamiento, primero es centro de aislamiento. Y allí están bien concebida la disciplina que hay que tener y que muchas veces no la exigimos y otras veces no se cumple. Si nosotros logramos que usar primero el hipoclorito allí dentro de los centros, que cada cual lo tiene de uso personal, el uso del nasobuco, nos hemos encontrado en centros de aislamiento personas sin nasobuco y eso es un gran riesgo. Cualquiera que esté en contacto, que esté sospechoso, puede ser mañana un caso positivo. Y por tanto la disciplina allí hay que mantenerla. Tenemos múltiples ejemplos de indisciplinas que se cometen allí. En la superficie, lo que tenemos que tener nuestros cubiertos, nuestras cucharas. Se están actuando con medidas higiénicas
para el lavado de la ropa, para fregar todas las bandejas con hipoclorito y demás. Quiere decir que con eso no está el problema. ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar el riesgo de contraer la enfermedad en un centro de aislamiento? En que no nos cuidemos, que tiene que estar en la conciencia de cada cual. Porque si compartimos un espacio, bueno, pues hay que desinfectarlo con hipoclorito la mesa que toquemos, o mucho menos, que creo que en un centro de aislamiento no hay necesidad de eso. Y entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que evitar. Aquí hay quien se ha expuesto en áreas rojas, hay quien ha estado en diferentes lugares. Es feo poner el ejemplo de uno mismo, pero yo he estado en áreas rojas. Yo he ido a los lugares, yo he estado en los lugares más peligrosos, yo he ido a buscar positivo a la casa. ¿Cuántos trabajadores de la salud están en área roja y que no son de la salud, que están trabajando y apoyando y sin embargo no se han infectado? Quiere decir que con protección todo eso se puede lograr. Vamos a una pausa. El doctor Manuel Rivero Abella está con nosotros hoy, director provincial de salud. Actualizamos sobre la situación epidemiológica de la provincia de Santi Espíritu, considerada compleja. 12:44.